Hola muchachos, buenas tardes. Es un gusto que estén de regreso en la clase. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las partes de un artículo científico. Esta es la primera presentación de varias que vamos a tener, donde vamos a intentar familiarizarnos con la estructura básica. Entonces, bueno, el plan para esta presentación es, primero, entender cuáles son las partes básicas de un artículo científico, y lo que se espera es que al finalizar esta lección ustedes puedan enunciar cuáles son las secciones de un artículo, entender qué tipo de información se presenta y tener lo básico para redactar su borrador de artículo. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir es qué es un artículo científico. Un artículo científico es un informe original, sí, eso es bien importante, escrito y publicado. En este informe se plantea y se describen los resultados experimentales a nuevos conocimientos. Su finalidad es poder compartir y contrastar los resultados de cualquier investigación con el resto de la comunidad científica para que estos se incorporen al acervo bibliográfico del área. ¿Cuáles son las características que tiene? Los artículos científicos siempre se refieren a un problema al cual se soluciona aplicando el método científico. Los resultados de este trabajo siempre deben estar validados, ¿sí?, con alguna técnica, normalmente con la estadística, ¿sí? No importa si son experimentales o teóricos. Cada artículo comunica por primera vez los resultados de una investigación. Tienen rigor, eso es importante, son revisados por científicos, se usa el lenguaje característico del área y además están pensados para ser estudios éticos, que sigan las normas de la ética que se maneja en la ciencia. El modelo que vamos a ver el día de hoy es el modelo de introducción, materiales, métodos, resultados y discusión. Existen otros modelos que veremos más adelante, pero hoy nos vamos a enfocar en este. Las partes básicas de este modelo son las siguientes. Primero hay que hablar del título. Entonces, bueno, un título adecuado para un artículo debe de poder describir con exactitud el contenido de un manuscrito. Además, se espera que el título haga que el lector quiera leer el resto del documento. Eso es muy importante. El lector debe de poder comprender perfectamente de qué se trata el artículo solamente con su lectura. Además, debe de ser muy breve, pero también debe de ser bastante conciso. Sugerencias: traduzcan siempre los títulos a un segundo idioma, ya que es una práctica común dentro de la publicación que aparezcan los títulos traducidos al inglés. Nunca incorporen abreviaciones o siglas. Introducción. En la introducción se responde a la pregunta: ¿cuál es el problema que se intentó afrontar? Siempre parte de lo general hacia lo específico. Se tiene que relacionar primero el artículo con el contexto científico y además presentar la hipótesis que sigue el trabajo. Debe de cerrarse también el apartado incluyendo el objetivo del mismo. En la sección de materiales y métodos se tiene que responder a la pregunta de ¿cómo se estudió el problema? Se incluyen las fases propias de la investigación, se explica cómo se desarrolló el estudio que se presenta, la muestra o población que se utilizó, si tal es el caso, y las técnicas de análisis. Típico material de esta sección son el diseño, qué tipo de diseño se hizo, la población y cuál fue el criterio para selección de la muestra, en dónde se hizo el estudio, cuáles fueron los apartados técnicos que intervinieron en el mismo y el análisis estadístico apropiado. En la sección de resultados se responde a la pregunta qué hallazgos se han encontrado en el trabajo. Primero hay que presentar los datos y los resultados que van a exponerse, de tal manera que esto tenga concordancia con el objetivo que se planteó en la investigación. Además hay que incluir tablas o figuras de acuerdo a que se siga la regla que estos ayuden a complementar lo discutido. Y siempre deben de presentarse de manera objetiva. El orden sugerido para los resultados es: en el primer párrafo pueden resumir en una frase clara el hallazgo principal del estudio y luego se va siguiendo un orden explicativo para la metodología. Así se parte de una descripción general y después se ciña los resultados objetivos. Además, tiene que aclararse, es muy importante que en los resultados se dé el material suficiente para saber si la hipótesis de trabajo se cumplió o no, y solo incluir aquellos datos que aporten lo suficiente para que el lector pueda comprender la investigación. En la sección de discusión se van a discutir estos resultados, de tal manera que se responde a la pregunta ¿qué significan estos hallazgos? En esta sección es donde uno interpreta la sección de resultados y estos resultados se relacionan con todos aquellos hallazgos que ya existían dentro del área de estudio. Además, es muy importante, ¿sí?, incluir también una síntesis del trabajo a manera de conclusión.
En la bibliografía es donde uno da soporte al estudio con citas bibliográficas que aporten algo al trabajo. Se referencia de acuerdo a diferentes normas de estilo, las cuales veremos en clases posteriores. Es importante que en esta sección se entienda, se van a incluir todos aquellos trabajos que aporten información o argumentos válidos que no sean resultados directos del estudio. Existen muchos estilos de bibliografía, como los que ven aquí. Está el estilo APA, que es el más utilizado en psicología y ciencias sociales, el estilo Chicago para la arquitectura, arte y humanidades, el MLA para la literatura, lingüística y humanidades, el estilo Vancouver para ciencias de la salud. Y bueno, lo que varía de un estilo a otro es simplemente el uso de las mayúsculas, ¿sí? El lugar en el que se indica la fecha de publicación, asimismo puede cambiar el orden de los nombres de los autores y además hay que tener mucho cuidado con la bibliografía que utilicemos, de tal manera que solo venga de fuentes fiables. Muchas gracias por esta pequeña sesión y nos vemos más adelante.